Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de este curso de inglés para principiantes. En esta oportunidad, en la clase número 20, he traído para ustedes el pasado simple. Así que sin más preámbulo, empecemos. Cuando utilizamos el tiempo verbal pasado, o el que se conoce como el pasado, lo usamos para dar o para pedir información sobre hechos que ya ocurrieron. ¿Ok? Ahora vamos a iniciar esta serie de el pasado simple con el verbo to be. Como hemos visto en clases anteriores, el verbo to be lo utilizamos para describir personas, animales, cosas, y también para dar la ubicación de una persona, de un animal o una cosa. Entonces vamos a aprender cómo hacerlo en tiempo pasado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos una oración afirmativa? Veamos acá. Fíjense que la estructura sigue siendo la misma. La única diferencia es que el verbo to be cambió. Cuando cuando utilizamos el verbo to be en presente y lo conjugamos, él tiene tres formas. Él tiene el am, el are y el is, como hemos visto en clases anteriores. Ahora, en pasado, el verbo to be tiene solo dos formas, el was y el were. Se pronuncia así, was y where, como la palabra interrogativa ¿dónde? Where. Fíjense que el orden sigue siendo el mismo. Tenemos primero el sujeto, luego el verbo to be, que debe ser la forma correcta. Ya vamos a ver cómo lo conjugamos. Y el complemento. Veamos cómo se conjuga, cómo saber cuándo usamos was, cuándo usamos el where. Yo puedo decir en una oración, o puedo escribir también, puedo decir I was. Y como dije, el verbo to be tiene dos significados. Él significa ser y estar. Pero en este momento lo vamos a conjugar en pasado, ¿ok? Entonces, por eso, si yo digo I was, estaría diciendo o yo era o yo estaba. Hasta allí. Todo va a depender, el significado va a tener coherencia, va a asumir uno de estos dos en el momento en que yo diga el complemento. Dependiendo del complemento, es que el verbo to be o la persona que nos escucha sabe que estamos diciendo o yo era o estoy diciendo yo estaba. En el ejemplo se me ocurre colocar en primer lugar esto, good student. Yo puedo decir I was good student y en ese momento estoy diciendo yo era buen estudiante. También puedo colocar otro ejemplo y decir algo como esto. I was in USA last year. Se pronuncia was. I was in USA last year. Y podría estar diciendo yo estaba en Estados Unidos de América el año pasado. Vamos a ver otro ejemplo. Otra manera de conjugar. Puedo decir Mary was. Hasta allí estoy diciendo María era o María estaba. Ahora, si le agrego esto como complemento, Mary was an excellent teacher. Estoy diciendo María era una excelente profesora. O puedo colocar este otro complemento y puedo decir Mary was in my class last month. María estaba en mi clase el mes pasado. Sí, fíjense, tiene la estructura que aparece acá, las dos oraciones. Está el sujeto, el verbo to be y un complemento que se pueden dar cuenta de que uno puede ser una característica, el otro puede ser un lugar y dependiendo de cualquiera de los dos, uno está diciendo o era o estaba. Generalmente, en la mayoría de los casos, cuando decimos una característica, el verbo asume el significado de ser. En pasado, que en este caso puede ser era o fui. Y cuando hablamos de un lugar, el verbo asume el significado de estar y en pasado sería estaba. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Peter was.
Pedro era o Pedro estaba. Vamos a ver los complementos. El primero de ellos. A good shoemaker. Peter was a good shoemaker. Pedro era un buen zapatero. O podría decir, Peter was downtown yesterday. Pedro estaba en el centro ayer. Es así de sencillo, ¿ok? Miren, el orden es muy simple. Sujeto, el verbo to be y el complemento. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. My pet was. Mi mascota era o mi mascota estaba. Vamos a ver los dos complementos. El primero de ellos, very intelligent. My pet was very intelligent. Mi mascota era muy inteligente. Era, fíjense, estaba diciéndolo en pasado, que significa que ya no la tengo conmigo. Así funciona el pasado. Expresamos acciones que ocurrieron y que en el momento ya no. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el otro ejemplo. My pet was alone last night. Mi mascota estaba sola anoche. ¿Ok? Si se fijan, si hacemos una comparación entre el verbo to be en presente y el verbo to be en pasado hasta este momento, se pueden dar cuenta que el pronombre I, que anteriormente lo usamos en presente y decimos I am, o con contracción que decimos I'm, ahora usamos el was. Y si se fijan, cuando hablamos de una chica, de un chico, de un animal o de una cosa en presente, usamos el is. Y acá en pasado usamos el was. ¿Ok? Muy presente, hay que tener en cuenta que el was lo utilizamos cuando el sujeto es singular, cuando es uno solo. En el presente, con el verbo to be en presente, ocurría lo mismo. Utilizábamos el is o utilizamos el is cuando el sujeto es singular, uno solo, a excepción cuando hablábamos en primera persona o cuando hablamos en primera persona que utilizamos el pronombre I y utilizamos el am. Pero acá, en pasado, el was trabaja con todos. Usamos el was tanto con el pronombre I como con las terceras personas del singular. ¿Ok? Ahora vamos a continuar a ver cómo utilizamos el where. El where lo utilizamos con los plurales. Si yo digo you were, hasta ese momento estoy diciendo tú eras o tú estabas. También podría estar diciendo usted era o usted estaba. O podría estar diciendo ustedes eran o ustedes estaban. Recuerden que el you tiene este último significado que es plural, se refiere a varias personas. Por eso es que él entra en el grupo de la conjugación en plural. Es decir, cuando vamos a hablar todos los verbos auxiliares y auxiliares de tiempos verbales, tienen uno que lo utilizamos cuando el sujeto es plural. Y el you entra en ese grupo por este significado. Ahora, el where, ese es ese. Lo utilizamos cuando el sujeto es plural. Yo digo you were y el primer complemento puedo decir the best player, you were the best player. Y en este caso estoy diciendo o tú eras el mejor jugador o usted era el mejor jugador. El otro complemento que se me ocurrió fue colocar algo como esto. In my office this morning. You were in my office this morning. En este sentido, podría decir, esta oración podría decir, tú estabas en mi oficina esta mañana, o usted estaba en mi oficina esta mañana, o ustedes estaban en mi oficina esta mañana. Te podrás estar preguntando, ¿por qué con este complemento, si puede significar tú, usted y ustedes,
Y con la primera oración solo significa tú eras o usted era. La clave está acá, en esta característica, en la palabra player, en este adjetivo player, está en singular. Si acá hubiese una S, fuese ustedes eran. Pero no hay S, está en singular, dice jugador. The best player. El mejor jugador, uno solo. Por lo tanto, el significado es tú eras o usted era. Veamos otro ejemplo. We were. Nosotros éramos o nosotros estábamos. El primer complemento, good friend in college. We were good friends in college. Éramos buenos amigos en la universidad. Veamos otro complemento y podría ser algo así. In the same college. We were in the same college. Nosotros estábamos en la misma universidad. El último por acá. The Marshall Brothers were. Los hermanos Marshall eran o los hermanos Marshall estaban. El primer complemento. Very competitive. The Marshall Brothers were very competitive. Los hermanos Marshall eran muy competitivos. Puedo decir algo como esto también. The Marshall Brothers were in opposing teams. Los hermanos Marshall estaban en equipos contrarios. Si se fijan, todas las que acabo de conjugar tienen el orden. El sujeto, el verbo to be y un complemento, como dije, que puede ser o una característica o un lugar. Y que el was lo utilizamos cuando el sujeto es singular, uno solo. Un animal, una cosa, pero uno. Y el were lo utilizamos cuando el sujeto es plural, a excepción del you, que ya expliqué por qué. Ahora, vamos a ver cómo podemos hacer oraciones negativas con el verbo to be en pasado. Para hacer oraciones negativas, simplemente hay es que negar, decir que no, así de simple. Ahora veamos dónde hay que colocar o hay que decir ese no. ¿Cómo se muestra aquí? Al verbo to be hay que agregarle la negación. Puede ser una contracción, como lo vamos a ver en un momento, o simplemente la palabra not. Pero te puedes dar cuenta que el orden sigue siendo el mismo. Primero el sujeto, luego el verbo to be, que dependiendo de si el sujeto es singular, vamos a usar el was, o si el sujeto es plural, vamos a usar el were. Y el complemento. Veamos unos ejemplos. Yo puedo decir, I wasn't at home this morning. Yo no estaba en casa esta mañana. Vean que acá utilizo la contracción y digo wasn't. Colocamos la lengua detrás de nuestros dientes, soplamos, hacemos la intención de soplar aire, lo retenemos y luego lo soltamos de manera repentina y hacemos wasn't. Lo exagero para que I wasn't at home this morning. Yo no estaba en casa en esta mañana. Vamos a ver otro ejemplo. My friends weren't in the park. Weren't. My friends weren't in the park. Fíjense que tiene el mismo orden. My friends, varios, mis amigos. Y como son varios, debo pronunciar were in the park. Ese detalle de saber conjugar, de tener presente de si hablamos de uno o de varias personas y poder decir was o poder decir were, es un proceso que ocurre acá en nuestra mente. Es algo que en un principio vas a intentar hablar y vas a pronunciar were en lugar donde debías decir was o viceversa. Pero eso lo da la práctica. Entonces, en cualquier momento que tú pienses una oración, digas algo que tenga relación con describir una persona, ya sea en presente o ahora que estás viendo cómo hacerlo en pasado, y lo dices en tu idioma materno, que es el español, trata mentalmente de decir esa oración que acabas de hablar, piénsala en inglés. Cuando tú la piensas en inglés,
eso va a ayudar a que tu pronunciación, tu fluidez mejore, ¿ok? Pero es la clave, saber cuándo es singular, cuándo es plural, para poder decir was o were. Veamos otro ejemplo. My father was not an American citizen. Mi papá no era ciudadano estadounidense. My father was not American citizen. Fíjense que ahora no utilizo la contracción y digo was not. Es lo correcto. La negación en inglés va después del verbo. En español ocurre lo contrario. Nosotros primero decimos mi papá no era. En inglés primero pronunciamos el to be y luego es que va la negación. Muy presente eso, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. David wasn't in the game today. David wasn't in the game today. David o David no estaba en el juego hoy. Vean que sigue manteniendo la misma estructura, un sujeto, el to be, la negación, una contracción en este caso, y el complemento. Veamos otro ejemplo. You were not in our team, but you're welcome. You were not in our team, but you're welcome. Fíjense que acá podemos combinar los tiempos. Vean que escribí dos oraciones diferentes en tiempos verbales diferentes y es así como hablamos. Nosotros combinamos los tiempos verbales al hablar. Podemos combinar el presente simple con presente continuo, el pasado simple con presente continuo, tiempos verbales que no hemos visto y vamos a ver durante este curso. Vean que acá, esta primera oración, el verbo to be, está en pasado y dice tú no estabas en nuestro equipo, pero eres bienvenido. Esta segunda oración, el verbo to be, está en presente. Entonces podemos combinar los tiempos verbales y eso es lo que hace saber, tener la capacidad y la habilidad de poder combinar los tiempos verbales es la que nos hace hablar, nos hace tener una conversación más fluida, ¿sí? Entonces todo depende de que sepas manejar todos los tiempos y saber combinarlos unos con otros al momento de lo que tú quieras decir o lo que quieras escribir. Un último ejemplo. My grandmother wasn't secretary. She was a lawyer. My grandmother wasn't secretary. She was a lawyer. Mi abuela no era secretaria. Ella era una abogada. Bueno, ahora voy a mostrarte cómo puedes solicitar información o pedir información, es decir, hacer preguntas con el verbo to be en pasado. Para hacer una pregunta con el verbo to be en pasado, al igual que en presente, ocurre un cambio, como lo puedes ver acá. Ahora, el verbo to be lo decimos o lo escribimos al principio, luego es que va el sujeto y por último el complemento. Y es que en inglés siempre va a ocurrir lo mismo cuando vamos a hacer una pregunta. Siempre va al principio el verbo auxiliar o el auxiliar del tiempo verbal que queremos expresar o escribir. Vamos a ver unos ejemplos. Fíjate este ejemplo número 1. Tiene la estructura. Primero está el verbo to be, luego está el sujeto y por último el complemento. Y dice, were you in my English class last term? La entonación de pregunta, por supuesto. ¿Estabas en mi clase de inglés el periodo pasado? Una respuesta a esto podría ser algo como esto. Yes, I was. El equivalente a decir sí, una respuesta corta. Otra pregunta puede ser algo así. Fíjate que esta pregunta está hecha utilizando una palabra interrogativa, una WH, como también se les conoce. Y cuando vamos a hacer una pregunta utilizando estas palabras, ella va al principio. La estructura se mantiene y la palabra interrogativa va aquí, a excepción de cuando hacemos una pregunta con el who, que ocurren algunos cambios allí. Esta pregunta, aquí está la palabra interrogativa, luego el verbo to be, el sujeto y no tiene complemento. Dice, where were you? ¿Dónde estabas?
Es una pregunta que nos han hecho en algún momento a todos. En inglés se dice, where were you? Cuando nos hacen una pregunta con palabras interrogativas, nos están solicitando una información específica. Yo no puedo iniciar la respuesta a esta pregunta con un yes, como acá en la pregunta número 1. No, simplemente doy la información que me están solicitando. Y se me ocurrió escribir algo como esto. I was in Wendy's house. She's helping me with my homework. Estaba en casa de Wendy. Ella me está ayudando con mi tarea. Te puedes dar cuenta que hay dos oraciones acá. Hasta aquí, hasta el punto, está la primera. I was in Wendy's house. Está hecha con el verbo to be en pasado. Y luego argumento otra cosa diciendo otra oración. She's helping me with my homework. Te puedes dar cuenta que aquí está un verbo con ing, es decir, esto es presente continuo. Este es el tiempo verbal que vimos en la clase anterior. Y una vez más te demuestro que podemos combinar los tiempos verbales. Es una habilidad, eso nos va a permitir comunicarnos mejor, expresar mejor nuestras ideas. Entonces, puedes darte cuenta que puedo combinar un tiempo en pasado con un tiempo en presente sin ningún problema. Vamos a ver otra pregunta. Was your grandmother in Canada? ¿Tu abuela estuvo en Canadá? Una respuesta a esta podría ser algo como esto. No, she was never there. No, ella nunca estuvo allí. Veamos otra pregunta. Were you at home during the entire pandemic period? Were you at home during the entire pandemic period? ¿Estuviste en casa durante todo el periodo de pandemia? Yes, I was. Una respuesta corta y digo que sí. Y luego argumento algo y digo, and it wasn't easy because I work as a teacher. Sí, que es el I was. Y no fue fácil porque trabajo como profesor. Podemos argumentar una respuesta corta y luego argumento algo. ¿Ok? Vamos a ver otra pregunta. Why was it difficult? ¿Por qué fue difícil? En inglés, como lo dije en clases anteriores, hay dos porqués. Uno es de pregunta y hay un porqué de respuesta. El porqué de respuesta es because. Because the conditions were not the most appropriate to develop online activities. Porque las condiciones no eran las más apropiadas para desarrollar las actividades online. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Bueno, ha llegado el momento, te invito a practicar. Voy a mostrarte unos ejercicios para que puedas poner en práctica lo que has aprendido hasta ahora. Tratar de que tú puedas construir oraciones afirmativas, negativas o interrogativas y a su vez practicar la conjugación, saber cuándo debes utilizar el was y cuándo debes utilizar el were. Acá tienen dos tipos de ejercicios. El ejercicio de la letra A dice, unscramble the following words in order to make sentences. Tienes 4 ejercicios y en el paréntesis están los elementos de una oración, la cual debes ordenar. Están desordenados y debes ordenarlos. También te puedes dar cuenta que coloqué las dos formas del verbo to be. Está el was y está el were. Debes elegir el correcto. Te puedes dar cuenta que en este ejercicio número 1, acá no hay ningún signo, tampoco tiene la negación. Por lo tanto, esta oración que vas a ordenar acá es una oración positiva. El ejercicio número 2 tiene el signo por acá. Entonces, esta oración debe tener el orden de una pregunta, de acuerdo a la estructura de una pregunta. El ejercicio número 3 tiene el signo, tiene la negación. Esta debe quedar como una pregunta, pero a su vez debe ser una pregunta negativa. El ejercicio número 4 tiene la negación. Esta es una oración negativa. En el ejercicio de la letra B dice, complete the following sentences with the correct form of the verb to be in simple past. Puedes notar que hay 5 ejercicios y en cada uno de ellos tiene un espacio en blanco en donde debe ir el verbo to be
y debes elegir entre el was o el were. Como lo expliqué hace unos momentos, el sujeto es el que te va a permitir elegir cuál es la forma correcta del verbo to be. Es lo que vas a hacer en esta parte y así puedas practicar la manera de conjugar correctamente. En este momento puedes pausar el video, resuelve los ejercicios con toda calma, luego continúas con el video, compara tus respuestas con las mías y si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Vamos acá con los ejercicios de la letra A. El número 1 quedaba de esta manera. Acá está el sujeto, my car, elijo el was porque estamos hablando de mi carro, es uno solo. Por lo tanto, la forma correcta es el was. Y el complemento, too dirty. My car was too dirty. Mi carro estaba demasiado sucio. En el ejercicio número 2 es una pregunta y cuando estamos conversando y vamos a decir algo, en cuestiones de segundos es que nosotros pensamos y analizamos de quién vamos a hablar para poder elegir entre el was y el were. Eso es algo que ocurre en nuestro cerebro acá en cuestiones de segundos. Entonces, yo me doy cuenta que voy a hablar de Peter, que ese es el sujeto, es uno solo, por lo tanto la pregunta la inicio con el was. Luego está el sujeto y por último el complemento. Cuando me toca elegir entre estas dos palabras que forman parte del complemento, yo elijo primero la expresión in the party y por último coloco yesterday, porque yesterday es una palabra que indica tiempo, significa ayer. Las expresiones de tiempo van al final, al igual que la expresión last, que en esta oportunidad está acompañado de la palabra night y en el ejercicio 4 está acompañado de la palabra year. La palabra last es una palabra que indica tiempo, en este caso pasado, porque yo la acompaño de la palabra year y dice el año pasado. Puedo acompañarla con la palabra month, mes, el mes pasado. Saturday, last Saturday, el sábado pasado. Acá está acompañado de la palabra night, noche, y no puedo decir la noche pasada, se traduce como anoche. Pero ella me indica que es una expresión de tiempo, por lo tanto va a ir al final en estos dos ejercicios. Vamos a ver cómo quedaba en el ejercicio número 3, que es una pregunta y a su vez debe ser una pregunta negativa. Quedaba de esta manera. Como lo he dicho en clases anteriores, las preguntas negativas se hacen con contracción. El sujeto es el you, por lo tanto debo usar el were. Y quedaba de esta manera, weren't, weren't. Luego el sujeto, el complemento. Entre in the meeting y la palabra last night, ya acabo de explicar que last night va al final. Quedaba de esta manera, weren't you in the meeting last night? ¿No estabas en la reunión anoche? Ok, el ejercicio número 4 era una oración negativa, quedaba de esta manera. Acá está el sujeto es yo, I, por eso debo usar el was. Le coloco la negación, yo lo hago con contracción. Si alguno lo hizo sin contracción y escribió was not, también está bien, está correcto. Lo que no es correcto es escribir I, luego not y después el was. Así está incorrecto porque de esa manera es como lo decimos en español. En inglés negamos luego del verbo. Primero va el verbo y luego es que decimos not. ¿Ok? Y quedaba de esta manera. I wasn't in USA last year. Veamos los ejercicios de la letra B. En el ejercicio número 1 yo me doy cuenta que el sujeto es David, es uno solo. Por lo tanto la opción correcta era el wasn't y quedaba de esta manera. David wasn't my best friend, but now he is. David o David no era mi mejor amigo, pero ahora lo es. Acá hay dos oraciones. Fíjate que hay dos oraciones. Aquí está David wasn't my best friend. Está con el verbo to be en pasado. Pero la otra, cuando dice now he is, está el verbo to be en presente. Es una combinación de dos tiempos verbales distintos. Podemos combinar los tiempos verbales. Eso nos permite a nosotros expresar mejor nuestras ideas. Podemos combinar los tiempos verbales y todos los tiempos que vamos a ver en este curso, que es lo que va a ayudarte a ti a hablar mejor, a escribir mejor. Vamos a ver
El ejercicio número 2, el sujeto acá decía your day, tu día, por lo tanto era uno solo, nuevamente el was, y quedaba de esta manera. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? El ejercicio número 3, el sujeto decía o dice the best players, jugadores, varios. Por lo tanto es el were. La opción correcta es el were y hay que decir, la oración queda de esta manera. The best players were in the game. Los mejores jugadores estuvieron en el juego. En el ejercicio número 4 veo que el sujeto acá dice Wendy, uno solo. Por lo tanto uso wasn't. Quedaba de esta manera. Wendy wasn't in class today. Wendy no estuvo en clase hoy. Y el ejercicio número 5, el sujeto es the English class. English class, una sola clase. Por lo tanto, el was nuevamente. Y quedaba de esta manera. The English class was easy. Así de simple, hay que tener muy presente. Si queremos hablar en este tiempo verbal y escribir en este tiempo verbal, hay que tener muy presente de cuántas personas conforman ese sujeto. Si es uno solo, usamos el was. Si son dos o más, usamos el were. Y conocer las estructuras, que como vieron ya es la misma. Esto ha sido todo por este video. Ha sido todo un honor. Espero que te haya servido de ayuda. Y si lo hice, bueno, ya sabes lo que debes hacer. Like, suscribir y compartir. Les envío un saludo, chicos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.